Listo, ahí está. Entonces vamos. Primeramente, debemos estudiar lo que es las capas de la atmósfera, ¿no? Recuerde cuáles son las capas de la atmósfera, empezando de abajo hacia arriba. Troposfera, estratosfera, mesósfera, Termósfera y y exósfera. exósfera. ¿Por qué empezamos? ¿Cómo es? ¿Por qué vamos en orden? A ver, ¿quién me dice? Porque son diferentes, ¿no? Porque son diferentes. Ya son diferentes, tienen diferentes características. ¿Qué más? Porque cada una se distancia más de la Tierra. Eso, muy bien, muy bien. Cada una de estas capas tiene una función y tiene una composición muy diferente. ¿Cuál es la que se encuentra cerca o dónde se, cómo es? ¿Dónde se produce la vida? ¿En qué capa de la atmósfera? Troposfera. En la troposfera. Estratosfera. La troposfera. Los fenómenos que ocurren en la troposfera son los que nosotros podemos ver. ¿Y qué fenómenos pasan en la troposfera? Los aviones. Llueve. Aviones y los meteoritos desintegrados conocidos como estrellas fugaces. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, mire, primeramente en la troposfera, que es la que está en contacto con los seres humanos o los seres vivos, es donde pasan los fenómenos o donde ocurren los fenómenos naturales, como la lluvia, el viento, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esa capa tenemos la estratosfera. En la estratosfera tenemos a la capa de ozono, que es la que nos protege ¿de qué? De los rayos De los rayos ultravioletas, es decir, los rayos dañinos del sol. Recuerde que todos los rayos no ingresan gracias a esta capa. Cierta parte de los rayos solares ingresan y la otra parte se regresa de nuevo al exterior, ¿sí? Entonces vamos. Si empezamos desde arriba, ¿cuáles son las capas, María José? Si empezamos desde arriba. Exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y la troposfera. La troposfera. Todas van, ¿cómo es? En orden, ¿por qué? Porque cada una de estas tiene continuación, tiene un límite entre capa y capa, ¿no es cierto? Por ejemplo, mire, ¿en qué capa cree usted que se encuentran los satélites? La termósfera. termósfera. No, en la termósfera. termósfera. La termósfera. Bueno, cuando veamos capas de la atmósfera ahí vamos a ver a detalle qué tiene cada una y qué sucede en cada una de estas capas. Pero mire, aquí tenemos dibujitos que nos están indicando qué pasa en cada capa, ¿no es cierto? Mire, en la troposfera tenemos ahí los fenómenos naturales, que es la lluvia, etcétera, etcétera, y también a cierta altura pueden volar los aviones. Si se pasa de esa capa, ¿qué sucede? Ya va como que a enfriarse y a la persona ya no va a haber tanto oxígeno. Muy bien. ¿Se ha visto las ventanitas pequeñitas que tiene el avión? ¿Por qué cree usted que será así? Para que pueda entrar el aire. Verá que en el avión no... Por la gravedad. Eso, muy bien. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Hágase la idea. Inflamos una bomba, ya no entra más aire. ¿Qué sucede? Explotaría si le metemos más aire. Se rompe. Entonces, mire, cada una... usted se ha preguntado, ¿por qué no colocamos los satélites para la televisión, la radio en la troposfera? ¿Por qué cree usted? Porque tal vez... ¿Mandé? Porque los No, aviones pero también ¿cómo va? podrían ver eso, entonces no sería algo tan diferente. Mirando la fotografía, ¿por qué diría usted que no colocamos un satélite para la televisión, la radio, en la troposfera? Porque no llegaría a las... Porque se desintegraría. Porque ¿cómo es? Las ondas para que se reproduzca la radio, la televisión, no pueden llegar. Mire, por ejemplo, ¿usted ha visto los parques eólicos? ¿Por qué los hacen cerca de las montañas o en lugares planos? ¿Por qué cree usted? Por el viento. Para que llegue mejor la señal. Muy bien, para que puedan receptar el viento, ¿no es cierto? La energía del viento.
Entonces, los satélites también los ubican en la, ¿cómo es? En esta capa, ¿por qué? Porque ahí tienen mayor facilidad para acoger las ondas y de ahí poder emanar las ondas para que la televisión, el radio pueda funcionar, ¿no es cierto? Vamos, ¿cómo es? Vamos con este astronauta. ¿Por qué no iría, cómo es, a nivel de la termósfera? ¿Por qué creo? Porque su traje no aguanta tantas temperaturas. Está diseñado para cada capa. Para él. Muy Ya bien. Ya no va a tener oxígeno. Muy bien. Mire, aquí hay unos meteoritos, pero nosotros no los vemos. Sabemos que existen, que están y que producen daño y todo, ¿no es cierto? Pero nosotros no los vemos. Pero si vamos con un telescopio o algún instrumento que nos ayude a ver todas estas capas, ¿será que los podemos ver? Sí, Poca ¿Quién- probabilidad, pero sí. ¿Quién los detiene? La capa de La capa de ozono. No precisamente, porque mire, tenemos límites A ver. entre las capas, ¿no es cierto? Y hasta que llegue a la, vamos, hasta se descompone. que llegue ya se desintegró, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entendido entonces sobre esto de las llegan a la Tierra como estrellas fugaces. Muy bien. Muy bien. Mire, por ejemplo, los eclipses de sol, de luna, ¿por qué no son visibles en todo el planeta? Porque se encuentran en la mesósfera Porque todo depende de la ubicación de estos tres elementos, el y porque está planeta. lejos de la Tierra. Ya, depende de donde se ubique ahí. Ya. Muy bien, esa es toda la respuesta. Depende la ubicación de los tres elementos. ¿Cuáles tres? El Sol, la Luna y la Tierra. Muy bien. Entonces, entendido, ¿no? ¿Por qué tienen que ir en orden? Porque cada una de ellas tiene el límite, tienen características y composiciones muy diferentes. Cada una tiene su función. Exacto, muy bien. Entonces, si empezamos desde abajo hacia arriba, tenemos troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Empezando de arriba hacia abajo, exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí estamos claros con la capa de ozono? Diré de la atmósfera. Sí, Mario, sí. Listo. Nosotros nos vamos a enfocar en ¿cuál? ¿En cuál capa? En la troposfera. La troposfera. No. En la La estratosfera. Exósfera. Estratosfera, muy bien. Nosotros nos vamos a ubicar, vamos a centrar nuestro estudio en la estratosfera. ¿Por qué no la troposfera? Ya conocemos. Ya conocemos. Porque la troposfera se encuentra en contacto con todos los seres vivos. Además que se encuentra a una distancia de aproximadamente de 10 a 15 kilómetros. A partir de esos 10 a 15 kilómetros tenemos la estratosfera y en esa estratosfera tenemos a la capa de ozono, que es la que nos libera de los rayos dañinos del sol. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la capa llamada estratosfera. ¿Sí? Listo. Imagínese usted de esta capa estratosfera en la troposfera. ¿Será que nos puede ayudar o no? Si la capa de ozono se ubica en la troposfera, ¿nos podrá ayudar o no? Sí, creo. No creo. No, o sea, no. No. Esta misma capa de ozono ubicada en la mesósfera, ¿no será que nos ayuda o no? Sí. ¿Sí o no? No, porque ya estaría muy lejos. No. No, pero. Muy bien. No, porque ya tendría una distancia máxima. Eso. Entonces la radiación solar ingresaría con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque, como es, esta capa de ozono se encuentra a cierta distancia de nosotros para protegernos. Que si nosotros, como es, estamos más lejos o más cerca, no nos podemos proteger, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿cómo es? Usted tiene un cernidor, ¿no es cierto? Mamá tiene en la cocina un cernidor y tiene dos agujeritos más grandes en relación a los otros. ¿Qué sucede? Caerá las pepas. Caerá ya los alimentos. Ya no se puede protegerlos.
Muy bien. Lo mismo ocurre con la capa de ozono, que si la tenemos más arriba o más abajo, no nos va Ya a no, proteger como lo Tiene que estar en un punto ya no nos exacto. va a proteger como. Eso, muy bien. Hasta que lleguen los rayos de sol, entonces la capa de ozono ya está preparada para regresar esos rayos de sol. ¿Ya? Entonces, listo, vamos. Por favor, después de lo que tiene, ponga capa de ozono. ¿Ya? Y voy a hacer este dibujo. ¿Ya? Voy a poner de título capa de ozono y voy a hacer el dibujo. Para que ustedes se le haga un poco más rápido y yo también poderle ver la actividad una cortita, ¿no? Entonces, abra su libro en la página 56 y ahí tiene el mismo dibujo que yo tengo. ¿Ya? Y puede hacer ese dibujo. Hasta mientras yo busco la actividad. ¿Listo?